Estimados, bienvenidos al módulo 6. Este módulo es el último en lo que respecta a la capacitación para conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos. Y básicamente este módulo hace referencia a temas de seguridad y salud en el trabajo. Lo que vamos a observar nosotros el día de hoy a través de esta presentación es conocer sobre la exposición, los tipos de exposición, las vías de exposición, el equipo de protección personal que se usa en el caso de accidentes con materiales peligrosos y un tema gráfico referente a la descontaminación del equipo de protección personal. Entonces, ¿qué entendemos por exposición? Pues la exposición viene a ser el medio en el cual nosotros estamos involucrados y nos está circundando, es decir, el medio que nos rodea. Si nosotros estamos sentados en la oficina, o estamos sentados en nuestro vehículo y tenemos el sol bien fuerte que está directo en nuestro brazo, en nuestra piel, directo, y no usamos bloqueador solar, eso significa que nosotros estamos expuestos a los rayos del sol. Esa es la exposición. Es decir, estar en contacto con lo que nos rodea, estar expuestos, en otra palabra. Todas las sustancias químicas penetran nuestro cuerpo de alguna manera y es por eso que nosotros queremos explicarles cuáles son las vías de exposición al cual usted se enfrenta cuando maneja materiales peligrosos. Recordemos que el agente tóxico que ingresa a nuestro organismo puede llegar a la sangre y todo eso causar síntomas y signos de una intoxicación. ¿Cuáles son las vías de exposición? Es decir, ¿por dónde nos contaminamos? Nosotros tenemos la vía respiratoria, que es la vía principal. Si nosotros estamos en un lugar cerrado y empieza a, por ejemplo, el caso típico que pasa en muchas ciudades, liberarse el gas de cocina. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que se ha muerto intoxicada por respirar ese tipo de gas. Otra vía por la cual nos contaminamos es por la piel, por la vía dérmica. Y esta es la que más se da en trabajadores que están manipulando materiales peligrosos. La vía digestiva, esta es la más común. ¿Por qué es la más común? Porque básicamente pasa inadvertida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos llaman a comer y antes de eso tuvimos una charla con alguien, le dimos la mano y nos fuimos a comer sin lavarnos las manos? Nos estamos contaminando. También otra vía de contaminación es por los ojos, por la mucosa de los ojos. Y otra vía se le conoce como vía parenteral, que básicamente viene a ser la contaminación o la infectación de una herida que ya la tenemos. Los signos y síntomas de intoxicación, una vez que la sustancia química o el agente tóxico ha ingresado a nuestro organismo, ya sea por diferentes de las vías que hemos visto, pues nuestro cuerpo nos va a avisar de alguna manera. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Por ejemplo, cuando nos duele el estómago, cuando tenemos acidez, cuando tenemos náuseas, vómitos, diarrea, cuando tenemos pérdida del apetito, dolor de estómago, flatulencia, esos son signos y síntomas, ¿no? Incluye aquí la temperatura, de que algo está pasando en nuestro organismo, que nos hemos intoxicado. Efectos de las sustancias químicas. Cuando una sustancia química o la persona está expuesta a una sustancia química, se pueden tener dos efectos, un efecto local y un efecto sistemático. Como su nombre lo dice, el efecto local se limita a la parte del cuerpo que ha estado en contacto con el material peligroso, mientras que los efectos sistémicos o generales ya son básicamente cuando la sustancia ingresó a nuestro organismo y nos ha intoxicado y nos ha afectado nuestros sistemas nerviosos, el cerebro, el corazón, el hígado, o sea, ya a los órganos netamente, a los sistemas de nuestro cuerpo. Una vez que hemos visto las vías de ingreso de los contaminantes, tenemos que establecer cuáles son los tipos de exposición. Aquí existen dos tipos bien definidos, que son exposición aguda y exposición crónica. La exposición aguda o de efectos agudos, pues son exposiciones en un periodo menor de 24 horas. Es decir, si yo estuve en contacto con un material, por ejemplo, sin guantes y topé el material, pues en 24 horas o menos yo tendré una reacción alérgica en mi mano, si es que la topé lógicamente con la mano. ¿Qué pasa con los efectos crónicos, con exposición crónica?
pues esta se presenta después de varios años, semanas, días, horas, meses, años, en el cual me da la exposición o un efecto grave, por ejemplo, el cáncer. Si yo, lo que comúnmente les ponía en el ejemplo inicial, que los plaguicidas, pesticidas, herbicidas son materiales peligrosos y que previo a su comercialización en el mercado nacional tiene que salir por la revisión de 3 instituciones públicas, ¿no? Salud, ambiente, agrocalidad. Una vez que pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Si yo utilizo un plaguicida sin el equipo de protección personal adecuado, me estoy exponiendo a esta sustancia. Y esta sustancia no solamente se quedará en la planta, no solamente en el suelo, sino que tendrá a transmitirse a través del aire. Por lo tanto, yo estuve expuesto. Y si yo hago esto durante varios años, pues en varios años, si no se presenta ahora, en varios años tendré una afectación en mi organismo o en mi salud propia que llevará hasta la muerte o la aparición de un cáncer. Aquí hay un ejemplo más claro de cuándo son efectos agudos y cuándo son efectos crónicos. ¿Ya? Por ejemplo, las quemaduras, la irritación de los ojos, irritación de la piel, las náuseas, los vómitos, los dolores de cabeza, son efectos agudos, es decir, que aparecen en menos de 24 horas o a corto plazo. Los efectos crónicos, ya una dermatitis, ya afectaciones en el sistema nervioso, ya lesiones del riñón como insuficiencia renal y otros efectos como ustedes lo podemos ver ahí. Y lo relacionamos con qué sustancias pueden causar esto, ¿no? Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, pues esta clasificación está bajo la normativa internacional que establece que existen 4 niveles de protección personal para materiales peligrosos. Hay que recalcar que el equipo de protección personal no evita los accidentes, ¿no? Como les mencionaba, existen 4 niveles. Los niveles van desde el nivel A hasta el nivel D y no sirven para actuar ante incendios de exposición al calor. Vamos a ver cuáles son los niveles de protección y en qué se caracteriza. El traje de nivel A o encapsulados. Si ustedes ven a la persona que está ahí, está cubierta de pies a cabeza, es decir, es herméticamente cerrado. Por ahí no entra nada y usted necesita un equipo de respiración autónoma. Este equipo de respiración autónoma está constituido no de oxígeno, ¿no? sino de gas comprimido que permite o da la facilidad a que la persona dentro del traje pueda respirar. Los trajes de nivel 2, dice utilizados para salpicaduras. Estos no son herméticos, quiere decir que si por ahí existe un gas, pues simplemente estos harán de alguna manera, si no se cuida o no se usa correctamente este EPP, pues una afectación a la persona. Y se usan ante salpicaduras. De igual manera contienen un equipo de respiración autónoma. Los trajes o el equipo de protección del nivel C. Estos no son herméticos. Si ustedes ven aquí ya no tiene un equipo de respiración autónoma, sino que tiene ya solamente una full face. Y se usan cuando existen condiciones de buena ventilación, ¿no? El equipo de protección D es el equipo más simple. Es cuando no hay o no va a haber un trabajo directo con materiales químicos, ¿no? Es el que comúnmente usamos en todas las empresas. Gafas, gorro, rejeras, ropa de seguridad, zapatos de seguridad, guantes. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Primero, que el equipo de protección que no me da seguridad ante eventos químicos, ante ya probabilidades de sustancias químicas tóxicas con las que yo trabaje, es el equipo de protección D. Ese es el más sencillo. Y el equipo de protección A, pues es un equipo de alta protección. A continuación, como yo les mencionaba en un principio, cuando vimos las zonas de trabajo en accidentes con materiales peligrosos y los niveles de competencia para atenderlos, vamos a observar para qué se utiliza la zona tibia. ¿Se acuerdan que la zona tibia les mencionaba que era una zona en la cual estaba direccionada para la descontaminación del equipo de protección personal?
Ya. Esto es básicamente cómo se debe utilizar la zona tibia y cómo se debe emplear las líneas de descontaminación. Todo esto lo vamos a simplificar en la siguiente imagen. Esto es lo que nosotros llamaríamos un accidente, y dentro de este accidente lo que estamos viendo aquí es la zona tibia, es la zona de descontaminación. Ustedes ven aquí unos cubetos. Acuérdense que la zona caliente, que es donde estaba la contaminación, el personal técnico, que es el nivel 3, sale de esa zona hacia la zona fría, pero antes de llegar a la zona fría tiene que pasar por la área tibia, por la zona tibia, que es descontaminación. Miren, un ejemplo más claro lo vemos aquí. Personal en la zona caliente, son los técnicos, salen hacia la zona fría. Recordemos que la zona fría es la zona de apoyo a estas dos zonas, y sale por el proceso de descontaminación, ¿no? Por lo general, aquellos fluidos que utilizan en la descontaminación no son vertidos directamente al desagüe, ¿no? Simplemente son contenidos en cubetos, y esos cubetos, esa misma agua o ese mismo fluido es utilizado es previo tratamiento, ser desechado. Vamos a observar al siguiente, pues únicamente imágenes que corresponden a la línea de descontaminación de la zona, dentro de la zona tibia. Observamos a la gente que le está descontaminando, ¿no? Esto es en otro lugar, es el mismo procedimiento. Incluso los materiales, si les ven aquí, son sujetos a procesos de descontaminación. ¿Ya? Una vez descontaminado, pues pasará a un proceso de remoción de equipos. Tomamos en cuenta que el usar estos trajes, primero que esos trajes son muy caros, y el uso de estos trajes para la persona que está al interior, pues primero debe ser una persona ya con experiencia, y sobre todo que tenga la capacidad física de poder soportar el peso del tanque, de aire comprimido, así como el peso del traje, ¿no? Para lo cual requieren de la ayuda de una persona que pueda remover el equipo de protección personal, evitando que la misma persona que sale del traje se contamine. Como les mencionaba, los fluidos que son de proceso de descontaminación son descartados para su tratamiento previo a su disposición final, bajo normas correspondientes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un vehículo que está contaminado? O sea, ya no es la persona directamente, sino que estamos haciendo una descontaminación. Primero, deben existir zonas adecuadas para el proceso de lavado del vehículo, y esas zonas de igual deben contener estos fluidos de lavado para ser tratados previamente. Estamos viendo ahí justo las imágenes: la descontaminación del vehículo, la contención de los fluidos y el tratamiento correspondiente, como lo ven aquí. Adicional a esto, a más del personal, a más del vehículo, sabemos que dentro de un proceso de accidentes con materiales peligrosos se usa equipos, y muchas de ellas son maquinarias, ¿no? Entonces, esos equipos o maquinarias también tienen que ser descontaminadas. Y el mismo proceso sujeto a, cuando se descontamina la maquinaria, recolectar los fluidos en un cubeto para que este fluido sea tratado previo a su disposición final. Muchas gracias. Esto es todo lo que concierne al módulo número 6, el último.